Buenas tardes, continuando con la historia del cristianismo, les voy a hablar ahora acerca del protestantismo francés. Los sufrimientos de los protestantes franceses. Siglo XVIII, recordemos la fecha. Los protestantes franceses pasaron muy duras y muy crueles pruebas. Estaban en el destierro un gran número de los adeptos y obviamente pues ya habían fallecido muchas gentes. Era muy reducido el número que en aquel entonces existía. La comunidad protestante estaba tan débil que todos los grandes centros de población trataban a los hugonotes con desprecio, como una raza inferior, y los oprimían con una crueldad digna de los emperadores romanos en la época de la Iglesia primitiva. Los camisardos dirigieron el avivamiento y la renovación de las enseñanzas hugonotas. Los camisardos eran protestantes que estaban decididos a hacer valer sus derechos a como diera lugar. Si se requería a la fuerza, por las armas, lo hacían. Eran valientes, peleaban por sus principios y además de ello eran cristianos tan piadosos y entusiastas como los puritanos de la época. Cuando llegaban los días de oración y de escuchar a los predicadores del Evangelio, no es extraño que haya sido supersticioso y fanático, que hayan soñado y que hayan visto visiones, como lo dice la palabra, puesto que los oprimidos se han figurado siempre que el velo que los separa de lo sobrenatural es muy delgado y se corre con frecuencia y por completo. Los camisardos fueron reformadores revolucionarios. Mientras estos reformadores oscuros que se limitaron a trabajar en las mencionadas montañas no corrieron peligro, poco a poco cundió su influjo por todas partes de Francia y traspasaron los confines nacionales. Bien, se fue este movimiento hasta Alemania y hasta Inglaterra. La corte francesa se alarmó mucho por esto que estaba sucediendo. Y el movimiento llamó mucho la atención y asumió un carácter de toda Europa. También se habla de los soldados que se mandaron a Cevenas, que mataron a protestantes como si fueran animalitos. Destruyeron casi a todos. Los valientes camisardos resistieron este ataque. Pero era un heroísmo desesperado el que ellos tenían. Pero el ejército real era tan numeroso que los montañeses evangélicos fueron muertos. La familia Calas, un comerciante evangélico llamado Juan Calas y su familia, y esto es muy importante porque ellos fueron el blanco de la persecución implacable de sus propios paisanos. Un hijo de él se quitó la vida en un arranque de locura. Sin embargo, la corte en Tolosa lo condenó a la pena capital porque arguyeron de que él había matado a su hijo antes de que entrara a una iglesia católico romana. Él fue condenado y bueno, pues la rectitud y la pureza de su vida no atenuaron la severidad exagerada con que lo trataron. Los nombres de Juan Calas y sus miembros de la familia son muy famosos a nivel de Europa porque fueron corriendo de boca en boca. Entonces investigaron el asunto y vieron que Calas había sido inocente. Había sido víctima de una crueldad horrible. El mundo evangélico protestó en contra de aquel crimen. Después que Voltaire y otros escritores franceses hubieron denunciado aquel acto vergonzoso, el Parlamento francés mandó abrir el juicio, cambió la decisión del tribunal, le dio nuevamente, le reintegró a la viuda y a su familia los bienes que le había confiscado al perseguido, pero no castigó a los ejecutores. Voltaire y las medidas conciliativas. Voltaire se distinguió por la hostilidad al cristianismo, pero por otra parte hizo grandes esfuerzos a favor de la tolerancia religiosa. Él escribió un folleto titulado Tolerancia. Fue uno de los más populares leídos en esa época y obviamente expuso los sufrimientos de Calas y su familia. Mostró qué duro había sido el gobierno civil siempre que había fungido como árbitro en la
sociedad despertaron de su letargo. Y a partir de ese momento vieron muy claras cuán negras eran la esclavitud de la sociedad con la cual estaban sumergidos en el continente. Vino un cambio muy notable. El gobierno francés varió su política a partir de entonces, no solo restaurando a los protestantes de aquella época sus antiguos derechos, sino concediéndoles aún otros más todavía, por lo que habían peleado en vano. Cambió el curso de los acontecimientos, empezó el progreso, y con cada década creció la sed de la libertad religiosa y de la religión misma. Amén. Gracias.